El millonario regresa a casa y encuentra a su esposa embarazada llorando. Eduardo Mendoza pensó que había construido la vida perfecta, pero nada lo preparó para ese día. Llegó temprano y encontró a su joven esposa, Carmen, sollozando, su cuerpo cubierto de moretones frescos. Entre lágrimas, le preguntó: ¿Soy fea? ¿Soy un animal? ¿No pertenezco a tu clase social? Esas palabras cortaron más profundo que cualquier traición en los negocios. Cuando Eduardo revisó las cámaras ocultas, lo que descubrió dentro de su propio hogar lo destrozó. La prueba de que la crueldad no venía de extraños en absoluto, y cuando tendió una trampa, la verdad que se reveló casi destruyó el nombre de su familia para siempre. La mansión Mendoza lucía impecable desde el exterior. Un césped bien cuidado se extendía hacia escalones de piedra y ventanas altas que reflejaban los últimos rayos del atardecer. Para cualquiera que pasara por ahí, era la imagen de la elegancia. Pero adentro, el silencio se asentaba pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Eduardo Mendoza cerró la puerta detrás de él con suavidad, su maleta cayendo contra el piso de roble pulido con un ruido sordo. Se aflojó la corbata como siempre lo hacía, lento, deliberado, cada movimiento destinado a calmar la tormenta que venía con dirigir imperios empresariales. Había llegado más temprano de lo habitual, pero aún así el lugar se sentía sin vida. No había risas, ni música tenue, ni siquiera el zumbido suave de una televisión encendida para hacer compañía. Solo quietud rota únicamente por el tic-tac de un reloj en algún lugar del pasillo. Sus ojos captaron una bufanda tirada descuidadamente sobre una silla, violeta con pequeños bordes bordados. Olía levemente a cardamomo y vainilla cuando la levantó, un aroma que siempre permanecía cerca de su esposa, Carmen. Sonrió al principio, pero la sonrisa se desvaneció cuando notó cómo había sido retorcida, casi apretada, como si alguien se hubiera estado aferrando demasiado fuerte. Caminó más adentro, sus zapatos haciendo clic suavemente contra el mármol. En el cuarto del bebé, Carmen estaba sentada en el piso, junto a una cuna sin terminar. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. La otra mano cubría su rostro, hombros temblando en ondas silenciosas. El pecho de Eduardo se apretó. «Oye». Su voz se quebró un poco, más suave de lo que pretendía. Carmen se volteó rápidamente, limpiándose las mejillas. Su maquillaje no podía ocultar la sombra tenue de un moretón floreciendo a lo largo de su mandíbula. Le dio la misma explicación que siempre daba. Algo sobre haberse resbalado. Un accidente. Nada por lo que valiera la pena preocuparse. Él se agachó junto a ella, extendiendo la mano hacia la suya. Ella le permitió sostenerla, pero sus dedos permanecieron rígidos, temblando contra su palma. Por la ventana abierta, la charla tenue de dos miembros del personal llegó desde el jardín. Sus voces se alzaron en susurros, del tipo que la gente usa cuando piensa que nadie importante está escuchando. «Pobre señora, ya no sonríe como antes. No lo digas muy fuerte. La señora mayor viene muy seguido. La gente nota las cosas». Las palabras golpearon a Eduardo como arena en la garganta. Quería salir y exigir respuestas, pero en cambio se quedó arrodillado junto a Carmen. Su silencio le dijo más que las palabras jamás podrían. La ayudó a levantarse, guiándola suavemente hacia la cama. Sus pasos eran pequeños, vacilantes. Cuando finalmente se acostó, miró hacia la pared en lugar de hacia él. Eduardo se sentó en la silla junto a ella, manos agarrando los apoyabrazos hasta que el cuero crujió. Sus ojos se dirigieron hacia arriba, al rincón del techo, donde un pequeño domo negro de una cámara de seguridad parpadeaba. Las había instalado por seguridad meses atrás, casi como una idea tardía. Ahora, por primera vez, consideró qué podrían haber visto esas cámaras mientras él estaba fuera, pero no se movió. Todavía no. En cambio, se sentó en silencio, observando el subir y bajar de la respiración de Carmen. Y profundamente adentro, bajo la quietud, una lenta comprensión comenzó a endurecerse. Algo estaba envenenando el aire de su hogar perfecto, y no se iba a ir por sí solo. La mañana llegó pálida y delgada, ese tipo de luz que hace que todo se sienta más frío. La tetera silbó,
El tostador hizo clic. La casa siguió los movimientos mientras las personas dentro trataban de verse normales. Carmen se movía con cuidado, una mano estabilizando el mostrador, la otra untando mantequilla en pan tostado que no se comía. Cuando el cuchillo de mantequilla rozó la piel sensible de su muñeca, se estremeció. Un pequeño movimiento, apenas perceptible. Pero Eduardo lo vio. Cerró su laptop. El chasquido suave sonó más fuerte de lo que debería. Preguntó si había dormido. Ella asintió demasiado rápido. Preguntó si descansaría después del desayuno. Otro asentimiento. Ojos hacia abajo. Sus respuestas venían empaquetadas como líneas que había practicado frente a un espejo. Voz uniforme, expresión suavizada desde el jardín. 2 jardineros pasaron junto a la ventana abierta. Voces bajas, del tipo que pretenden ser casuales. La señora solía reír aquí afuera. Ha estado silencioso por semanas. Un momento, luego un silencio. Alguien debería decir algo. ¿Quién escucharía? Las palabras flotaron hacia adentro y cayeron entre las costillas de Eduardo. Enjuagó una taza que no estaba sucia. La secó más tiempo del necesario. Luego la dejó parada en el escurridor. La quietud presionó sus sienes. Le dijo a Carmen que tenía llamadas que hacer. Ella asintió otra vez. Los asentimientos empezaban a sentirse como paredes. En el estudio, dejó que la puerta se cerrara con un clic y se quedó de pie frente al escritorio, manos apoyadas en la carpeta de cuero. El monitor de seguridad esperaba en la esquina, un cuadrado negro mate, paciente e inmóvil. Ingresó el código, hizo una pausa, exhaló y presionó reproducir. El día anterior se desplegó en ventanas en mosaico, vestíbulo, escalera, cocina, pasillo del cuarto del bebé. Al principio no era más que rutina. Una empleada doméstica con una canasta de ropa. Una entrega firmada en la puerta. Luz solar arrastrándose por el piso. Adelantó la grabación. Sombras en tiempo acelerado cruzaron el mármol como mareas. 3:12 de la tarde. La grabación de la cocina captó movimiento en la puerta trasera. Eduardo se acercó más. Su madre entró. Aretes de perlas. Postura recta. Todo preciso. No miró hacia la cámara porque las personas que creen poseer un lugar olvidan que puede devolverles la mirada. Adelantó la línea de tiempo con facilidad. Primer minuto. Sonrisas frías, algunas palabras que no podía escuchar. Segundo minuto. Una frialdad en el lenguaje corporal. La barbilla de Esperanza inclinándose hacia abajo. Los hombros de Carmen subiéndose poco a poco. Tercer minuto. La máscara se deslizó. Esperanza cerró el espacio entre ellas, dedo apuntado como una navaja. Sin audio, pero la forma de la boca era lo suficientemente clara para doler. No perteneces aquí. Carmen no respondió. Presionó una palma contra su vientre, estabilizándose de la manera en que alguien estabiliza un vaso en un tren en movimiento. La mano de Esperanza salió disparada, afilada, practicada, agarrando el brazo superior de Carmen y empujándola hacia atrás contra el mostrador. El rostro de Carmen se torció, se agarró del borde con una mueca. La mandíbula de Eduardo se bloqueó tan fuerte que le dolieron los dientes. Rebobinó, lo reprodujo más lento. Su estómago se revolvió aunque sus pies no se movieran. Más adelante en la grabación, Esperanza asomándose en la entrada del cuarto del bebé, brazos cruzados, mirada fija en la cuna como si hubiera cometido un crimen. Otro clip, la mujer mayor bloqueando el camino de Carmen con una silla, labios formando una oración que parecía un veredicto. Luego una bofetada, rápida, plana, sin ceremonias. Carmen se estabilizó en el mostrador, parpadeó rápido, tragó cualquier sonido que tratara de escapar. Afuera del estudio, 2 empleadas domésticas pasaron por el pasillo. Sus pisadas se suavizaron cuando llegaron a la puerta. Voces como una pequeña cinta de preocupación. Se está cubriendo la mejilla otra vez, vi el moretón. Ojalá él se diera cuenta, siempre está trabajando. Tal vez hoy. Eduardo se recostó hacia atrás, el cuero gimió bajo su peso. Miró fijamente el cuadro pausado. La mano de su madre en el aire. Carmen medio apoyada. Y sintió la rabia subir por su cuello, luego enfriarse, luego asentarse en algo pesado y preciso. Nada de prisa, nada de gritos,
Si confrontaba a Esperanza con ira, ella convertiría la habitación en un teatro. Lágrimas, indignación, negación. Si esperaba, si escuchaba, si se preparaba, la verdad podría sostenerse por sí sola. Adelantó un día más. Otra visita, otra escalada. El patrón se arrastraba desde la pantalla hacia su pecho y se sentaba ahí. Presionó su pulgar e índice al puente de su nariz, ojos cerrados, respirando lento como un piloto manteniendo una trayectoria de planeo en viento turbulento. Cuando los abrió, la decisión ya era una estructura. Haría espacio para que la verdad se revelara sin él, ahí para distorsionarla. Crearía un marco del que nadie podría escabullirse. Ángulos limpios, luz constante, audio encendido, todas las cámaras grabando. No permitiría que esto fuera rumor o drama familiar o malentendido. Silencio el monitor y escuchó la casa. El reloj hacía tic-tac, los pasos se desvanecían. En algún lugar, un gabinete se cerró con un clic cuidadoso, como si la persona que lo tocaba no quisiera ser escuchada. Se levantó. Ajustó una foto ligeramente torcida en la credenza. Sus padres en un corte de listón, todo pulido, y captó su reflejo superponiéndose con el de ellos en el cristal. Su garganta se apretó. Enderezó el marco. Luego puso su palma plana contra la madera, tranquilizándose. El plan se formó no con adrenalina, sino con paciencia. Una salida silenciosa. Un carro estacionado en la esquina. Ojos en las grabaciones. Teléfono en mano. Tiempo establecido. No una trampa por despecho. Prueba por necesidad. Para Carmen. Para su hijo. Para que el aire dentro de esta casa fuera seguro otra vez. Apagó la pantalla. La imagen encogiéndose a un punto de luz antes de volverse negra. La habitación se sintió más fría. Se quedó ahí un momento más. Manos a los lados, nudillos suavizándose. Luego volvió al pasillo, rostro calmado, voz uniforme cargando una decisión que no pondría abajo. Eduardo se levantó antes del sol la mañana siguiente, acostado quieto lo suficiente para escuchar la respiración de Carmen junto a él. Frágil, superficial, interrumpida por temblores suaves en su sueño. Se deslizó fuera de la cama en silencio, tirando del puño de su camisa como si se preparara para la guerra en lugar del desayuno. A las 8, besó su frente, le dijo que tenía reuniones en la ciudad y salió por las puertas delanteras con ruido deliberado. El personal notó la salida. Las llantas rodaron por el sendero. La mansión se quedó silenciosa otra vez, pero él no condujo lejos, solo una vuelta alrededor de la cuadra. Una parada bajo un roble amplio donde las ramas colgaban sobre el techo de su carro. Desde ahí, su tableta brillaba. Transmisiones en vivo de cámaras alineándose en rectángulos nítidos. Se inclinó hacia adelante, mandíbula tensa, esperando. El tiempo se ralentizó. Los jardineros podaron arbustos. Una empleada doméstica cargó ropa limpia. Normal. Demasiado normal hasta que el sedán plateado dobló hacia el sendero. Suave y lento. El carro de su madre. Ella salió, pulida como siempre. Perlas en su garganta. Cabello enrollado en precisión. No tocó el timbre. Usó su llave adentro. Sus tacones repiquetearon a través del mármol. Medido. Ensayado. Las cámaras captaron todo. Carmen en la cocina sirviendo té, hombros ya tensos. El marco de Esperanza entró, sombras extendiéndose largas a través de la baldosa. Eduardo silenció el audio para que su propio pulso no lo ahogara. Observó labios formar palabras afiladas y amargas. Vio el empujón. La taza de té estrellarse contra el piso, porcelana esparciéndose en pedazos blancos. Carmen se estremeció, doblándose para recoger las piezas, pero Esperanza la jaló hacia arriba, agarre mordiendo su brazo. Eduardo acercó la tableta, respiración ardiendo en su pecho. Quería moverse ahora, pero se forzó a quedarse quieto. La evidencia necesitaba ser innegable. Entonces la mano de Esperanza alcanzó el bloque de cuchillos, dedos curvándose alrededor del acero. Lo levantó lento, deliberado, como si pesara más que metal. Su rostro se torció. Palabras grabadas en la transmisión de la cámara como veneno. Eso fue suficiente. La puerta del carro se cerró detrás de él.
pasos martillando el sendero. Irrumpió por la entrada lateral, voz rompiendo la quietud como un trueno. Suficiente. Ambas mujeres se congelaron. Carmen tropezó hacia atrás, agarrando su vientre, lágrimas liberándose. Esperanza se volteó, cuchillo suspendido en el aire, ojos amplios, no con vergüenza, sino con la conmoción de ser atrapada. Eduardo avanzó un paso a la vez. Su voz ya no rugía, cortaba constante y bajo. Cada moretón, cada amenaza, cada momento grabado, apuntó hacia el techo donde la pequeña luz roja parpadeaba, capturando todo. La mano de Esperanza tembló. El cuchillo repiqueteó al mostrador, sonando afilado contra el mármol antes de rodar hasta la quietud. Su máscara se agrietó, rabia deslizándose hacia miedo. Eduardo alcanzó a Carmen, envolvió su brazo alrededor de su marco tembloroso, presionándola contra su pecho. Fulminó con la mirada a la mujer que lo había criado, la mujer que pensó que conocía. Por un momento, el silencio fue más fuerte que cualquier grito, y luego distante, creciendo, el sonido de sirenas rodando más cerca, cortando el aire afuera. Las sirenas crecieron hasta que luces azules y rojas pintaron las ventanas. Llantas rasparon la grava del sendero, puertas se cerraron, y la calma pulida de la mansión se fracturó bajo el peso de la autoridad. 2 oficiales entraron al vestíbulo, voces bajas pero cortadas con propósito. Su presencia llenó la casa como una marea. Eduardo mantuvo su brazo alrededor de Carmen, guiándola a la silla cerca de la pared. Ella se aferró a él. Respiración afilada, su rostro enterrado contra su pecho. Él suavizó su cabello con caricias lentas y constantes, susurrando promesas que no había hablado en voz alta hasta ahora. Esperanza se quedó en el mostrador, perlas torcidas, rostro pálido, pero aún tratando de mantener la postura de una matriarca. Abrió la boca, pero no salió nada. El cuchillo brilló dentro de una bolsa de evidencia plástica, ya sellada. Eduardo entregó su tableta a los oficiales. Observaron en silencio, la grabación reproduciéndose con claridad brutal. Cada empujón, cada bofetada, cada palabra que se talló en el alma de Carmen. Cuando el clip terminó, los oficiales se voltearon, sin cuestionar, sin vacilar. Esposaron a Esperanza con manos calmadas, pero el sonido del metal cerrándose de golpe reverberó por los pasillos de mármol. Los vecinos se habían reunido afuera de la puerta, susurros curvándose como humo. «Entonces es verdad», murmuró una mujer. «Todos esos moretones no fueron accidentes». Otra sacudió la cabeza lentamente. «El dinero no limpia todo, no esto». Eduardo no los miró. Su enfoque estaba solo en Carmen, su mano temblorosa agarrando su manga. Se arrodilló frente a ella, bloqueando sus ojos con los suyos. «Ahora estás segura. Lo juro». Su voz se quebró, no por debilidad, sino por el peso del significado. Esperanza fue llevada más allá de las cámaras que había ignorado. Su imperio encogiéndose con cada paso, su rostro pálido bajo las luces, un retrato de un legado deshecho. Semanas después, los titulares se desvanecieron. El nombre de Esperanza cayó en horarios de corte y reportes médicos. Eduardo nunca la visitó. Algunos lazos no estaban destinados a repararse. Dentro de la mansión, el aire se sentía diferente, ya no pesado. Las paredes del cuarto del bebé brillaron con pintura nueva, suave y cálida. Una cuna se mantuvo lista. Luz solar derramándose sobre madera pulida. Y en esa quietud, Eduardo y Carmen respiraron juntos, constantes, inquebrantables. Para Eduardo, la riqueza ya no eran números en pantallas. Vivía en momentos. La curva de la sonrisa de Carmen lentamente regresando. Las patadas débiles de vida agitándose bajo su mano. Amor más fuerte que legado. Amor elegido cada día. Porque a veces lo más valiente que un hombre puede hacer es pararse contra su propia sangre para que la familia que construye pueda finalmente vivir en paz.